Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com. Vamos a hablar acerca del enfoque de la atención, ¿sí? Y de las fugas de tu energía personal, cómo surgen, y también de los pensamientos que generan debilidad. Bueno, esta clase es de verdad muy importante porque después de que termines vas a entender acerca del poder de la atención, ¿sí? Y del enfoque de la atención. Bueno, es una de las más importantes, entonces se las recomiendo de verdad. Bueno, entonces habíamos hablado en una clase pasada acerca de que la mayoría de nuestras acciones están siendo generadas, dominadas por nuestro subconsciente, ¿sí? Patrones de conducta, prejuicios, mecanicidades, reacciones, todo eso es gobernado por el subconsciente. Ya explicamos por qué, ¿cierto? Porque la atención solamente puede estar en un punto. Entonces, básicamente un 5% de las cosas que hacemos es ejecutada de manera consciente a través de la atención. Entonces, toda esa manada de procesos subconscientes en los que nos mantenemos, que vivimos recordando, que el pasado, que el futuro, que tal persona, todo eso genera lo que llamamos un sueño psicológico, que fue lo que explicamos en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, si solamente en medio de ese sueño psicológico por ahí un 5% llega a ser consciente, pues entonces ya sabrás tú de la importancia de ese 5%, ¿sí? El problema es que la atención, nuestra atención, está siendo absorbida por muchísimas cosas y hay una lucha, hay una competencia en el mundo por nuestra atención, ¿sí? Miren lo importante que es. Entonces, ese 5% que tú tienes de atención está siendo más que todo absorbido por las redes sociales hoy en día, ¿sí? Por las noticias, por los comerciales de televisión, por las series, mucha cosa, por los videojuegos, por el fútbol, ¿sí? Es tan importante la atención que multinacionales como por ejemplo como Netflix están haciendo todo lo posible porque tú te quedes la mayor cantidad de tiempo en su plataforma, ¿sí? Entonces hacen toda una cantidad de campaña, entonces ya están metiéndose a los videojuegos, que si las películas interactivas, que si tú entras a la aplicación móvil y hay una opción para que es como de risa, ¿cierto? Entonces eso es una gran, como se dice, una gran apuesta que ellos están haciendo por absorber nuestra atención, porque hay otros que también están haciendo lo mismo. YouTube también está haciendo lo mismo, está buscando absorber tu atención, lo mismo que las redes sociales, Facebook, TikTok, ¿cierto? El éxito de todos ellos es que tú permanezca la mayor cantidad de tiempo posible y se dedica a alguien y te lo dice alguien que se dedica a la publicidad, ¿sí? Una de las métricas más importantes que manejan esto es la cantidad de tiempo que demora un usuario delante de un video, ¿sí? Eso es lo que más valoran. Entonces miremos que cómo funciona eso hoy en día, ¿sí? Todo el mundo está luchando por atrapar nuestra atención, ¿sí? Ahora hablemos, vamos a hablar de una manera abstracta y en manera de metáforas para que me entiendan un punto acerca de las conductas internas que nosotros tenemos, ¿sí? Si ustedes han leído un poco de historia y de mitología de la antigüedad, ustedes saben, y espero pues que no se me vayan a enredar con ese tipo de metáforas, ¿sí? Ustedes saben que en la antigüedad existían unos dioses, ¿sí? Estaba el panteón egipcio, estaba el panteón romano, el de los sumerios, todos con una cantidad de dioses, y a esos dioses las personas les hacían unos rituales, ¿sí? Y unas respectivas alabanzas para obtener el favor de esos dioses, ¿sí? Y esos dioses, a partir de esos rituales y esas alabanzas, no eran olvidados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían los antiguos? Enviar su atención hacia esos dioses, ¿sí? Hoy en día, de una manera muy similar, esos dioses fueron olvidados, quedaron en el olvido, ya nadie se acuerda del panteón romano, de la diosa el dios de la agricultura, bueno, toda esa manada de dioses. Ya hoy en día toda nuestra atención está girada hacia una especie de nuevos dioses, ¿sí? En el cual está, por ejemplo, el fútbol, ¿cierto? Ya hoy en día es como una especie de religión donde se cumplen unos rituales donde las personas dedican mucho tiempo a ellos, ¿sí? Hay otras marcas, ¿sí? Marcas que son como una especie de dioses donde todo el mundo religiosamente compra y defiende a capa y espada, ¿cierto? Entonces, así es como funciona todo ese tiempo, todo eso, ¿sí? Entonces,
¿qué están recibiendo eso? ¿Sí? ¿Qué están recibiendo las redes sociales? ¿Qué están recibiendo las marcas? Están recibiendo lo más valioso que nosotros tenemos, ¿sí? Que es nuestra atención. Y la atención se une a conceptos como el tiempo y la energía, ¿sí? ¿Por qué estas tres cosas son tan diferentes, pero a la vez vienen a ser casi la misma cosa y están tan unidas? Porque a la larga tu atención la enfocas en algo y ese algo consume tu energía, ¿sí? Y al consumir tu energía, tú también le estás dedicando un tiempo, ¿sí? Entonces miremos que si tú, por ejemplo, le dedicas 2 horas diarias a las redes sociales, estás dedicándole 2 horas de tu atención, que es tan valiosa y que tienes tantas cosas por hacer, te la estás dedicando a las redes sociales, ¿cierto? Y también le estás dando un dinero para tener acceso a internet, para acceder a esas redes sociales, un dinero que te costó muchísimo esfuerzo llegar a conseguirlo, ¿sí? Y también le estás dedicando emociones, ¿sí? Por ejemplo, sientes una rabia por un comentario que alguien hizo, entonces tú también comentas, entonces estás dedicando tu esfuerzo, ¿sí? Estás haciendo comentarios, estás dando like y todo ese tiempo y toda esa atención ahí, ¿sí? Te das de cuenta de todo lo que tú estás entregando al momento de hacer este tipo de interacciones, ¿sí? Entonces, si tú le dedicas 2 horas diarias al internet, pues entonces imagínate, ¿sí? Y esto de cierta manera nos está generando una especie de esclavitud moderna, ¿sí? En la antigüedad, pues habían los esclavos donde las personas sometían a ciertas personas a ciertos labores sin darles prácticamente nada a cambio, salvo algo de alimento, ¿sí? Hoy en día tenemos una especie de esclavitudes modernas en las cuales entregamos toda esa energía. Imaginen lo que yo les estoy diciendo: atención, energía y tiempo, ¿sí? Imagínate, tú entregarle 4 horas a una red social diaria, así, entrando aquí, mirando acá, comentando, reaccionando, ¿sí? ¿A cambio de qué? ¿Sí? Analicemos eso. ¿A cambio de qué estás haciendo entregando toda esa cantidad de recursos, tiempo y energía? ¿Sí? ¿A cambio de qué? ¿Qué estás recibiendo? Unas risitas, una risa ahí, pero ¿y entonces? Entonces, ¿en qué queda eso? ¿Qué objetivo tiene eso para nuestra vida? ¿En qué nos está mejorando de manera objetiva? ¿De qué manera estamos usando? Bueno, voy a hacer esto y esto se va a retribuir en mi vida de tal manera y ya mañana voy a tener el doble de energía, qué sé yo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso, porque lo que nosotros estamos entregando, nuestra energía y nuestro tiempo, es lo que en muchas mitologías antiguas era lo que se consideraban los rituales, la magia, ¿sí? En la magia lo que hacía es entregarse esa energía a través de los rituales a los dioses, ¿sí? Eso era la función de las antiguas mitologías, y a través de sus rituales hacían era eso, ¿sí? Alimentar a los dioses, porque en la antigüedad pues había todo tipo de dioses. Se supone que los dioses entregan unos favores, ¿sí? Existía un dios para absolutamente todo: el dios de la agricultura, el dios de la diosa del amor, ya sabemos que es Venus, ¿sí? El dios de la guerra, ¿sí? El dios de lo uno y de lo otro, del cielo, de los mares, Poseidón. Bueno, ya sabemos todas las mitologías, por lo menos desde el punto de vista del panteón romano, ¿sí? Entonces, a esos dioses se les hacían ciertos bailes, ciertas alabanzas, ciertas danzas, ciertos cultos, con el fin de obtener su atención y también su favor, ¿cierto? Esos dioses retribuían, se supone que cuando habían sequías, hacían unos bailes, unos danzas, rogándole al dios de la agricultura y o al dios de la lluvia de que regara los campos para obtener nuevos cultivos. Entonces, hoy en día nuestra atención está haciendo algo de manera similar. Estamos haciendo ciertas acciones, ciertos comportamientos que está alimentando todas estas cosas que se están alimentando de nuestra atención, ¿sí? Entonces, si lo pusiéramos de una manera analógica, y no se me vayan a enredar con este ejemplo, por favor: si planta come tierra, ¿cierto? Y agua, y come elementos naturales. Y si animal consume planta, y si humano consume animal, entonces pudiéramos decir que estos dioses de la antigüedad consumen energía, y también estos dioses modernos están consumiendo nuestra energía, ¿sí? Porque si humano consume carne, entonces energías consumen energías. Veámoslo de esa manera: estamos alimentando y entregando toda nuestra fuerza, nuestra energía a cosas, a dioses modernos que ya en la antigüedad
ya pasaron de moda, pero hoy en día se han reemplazado y que ya le dedicamos toda nuestra atención como si fueran algo muy sagrado. Entonces, pongámosle atención a la analogía y ya hoy en día también estas cosas tienen sus cultos, ¿cierto? Hablemoslo analógicamente, ¿sí? Porque estamos siendo adoctrinados de cierta manera, siguiendo ciertas reglas, ciertas tradiciones y estamos dejando que dicten nuestros comportamientos, ¿sí? Ejemplo muy claro es la política. Si alguien pertenece a un partido político, entonces la persona le dedica su tiempo a ese partido político y ya o a un equipo de fútbol, es hincha de un equipo de fútbol y ya le dedica su tiempo, por ejemplo, pasa en internet buscando largas horas acerca de sus jugadores, de las nuevas contrataciones, de los traspasos, dedicándole todo ese tiempo, ¿sí? Entonces ya el ritual, asiste al ritual cada 8 días a ver a su equipo jugar, ¿cierto? Y ejerce alabanza. Bueno, estamos hablando de manera analógica, ¿sí? Pero así lo hacemos con todo. Estamos siguiendo unos parámetros y criticamos tanto a las sociedades antiguas y mire que se ha trasladado todos esos rituales, todos esos comportamientos, ya no los llamamos rituales, sino que llamamos afición, ¿sí? Aficionados. Entonces lo mismo al sernos fan de una página en redes sociales y todas estas cosas, estamos siguiendo unos comportamientos muy similares. Aquí lo importante es que entendamos que estamos entregando todo nuestro tiempo, nuestra energía en todo ello, ¿sí? Y ahí es donde está la cosa para ponerle atención. Eso realmente no tiene nada de malo eso, ¿sí? Porque somos seres que estamos conectados, no nos tomemos tan a pecho, ¿sí? Es normal hacerlo, forma parte de la vida y del comportamiento humano, pertenecer a grupos, estamos todos conectados y de cierta manera todos nos beneficiamos de todos y en este mundo moderno pues nos retroalimentamos de la información que otros nos generan, ¿sí? Eso está bien. Entonces aquí el mensaje importante no es que eso esté mal, sino a qué le estás entregando tu energía, ¿sí? Es decir, entrega tu energía, tu atención, que es tan valiosa, a algo que te lo retribuya de igual manera, porque tú, por ejemplo, haces muchas cosas, pero ¿qué estás recibiendo a cambio? ¿Sí? Estás entregando tu energía y todo eso, ¿qué estás recibiendo a cambio? Unas risas, un bien hecho, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso y por ejemplo, tú compras un curso de cocina, aprendes de recetas, estás siendo retribuido, ¿sí? Estás aprendiendo a hacer unas recetas deliciosas y ahí merece la atención que le pusiste y también lo que pagaste por eso, ¿sí? Porque estás recibiendo algo importante para tu vida. Entonces tú tienes que medir lo que vas a recibir de algo en lo que tú estás invirtiendo tu atención, ¿sí? ¿Por qué les estoy hablando de todo esto de esa manera analógica? Porque es importante para que me entiendan el concepto de los demonios internos, ¿sí? Si antes se hablaba de dioses y demonios externos, pues un concepto moderno serían los demonios internos. ¿Cuáles son esos demonios internos, sí? Y por lo cual estamos invirtiendo también mucha energía en ello, que son los rencores, las envidias, las rabias, las frustraciones, las fantasías. En la antigüedad se le llamaban, por ejemplo, apenas habían 7 demonios, ¿sí? El demonio de la ira, el de la gula, o los 7 pecados capitales, pues, si lo hablamos en términos cristianos. ¿Cuál era la otra? La pereza, ¿sí? Bueno, pues esos son demonios internos, ¿sí? Solo que hoy ya existen una gran variedad, por montones, ¿sí? Si la envidia, que si las fantasías, que si los deseos de tal cosa, que si las frustraciones. ¿Por qué? ¿Por qué son tan peligrosos esos demonios internos? Porque son más crueles que los demonios que veíamos en la antigüedad. Porque absorben toda tu energía mental, emocional y tus acciones físicas sin recibir prácticamente tú nada a cambio, ¿sí? Tú te frustras, estoy acá, estás triste, estás lleno de estrés, pero no estás recibiendo nada a cambio. Es que ese es el bendito problema, ¿sí? Tú te estresaste, ¿sí? ¿Y qué estás recibiendo a cambio? Te pones a preocupar por una cosa del pasado, ¿sí? Todo ese diálogo mental negativo, la vida, qué tristeza y todas esas cosas. Estás alimentando, estás poniendo tu atención al demonio de la preocupación, ¿sí? ¿Y qué estás recibiendo a cambio? ¿Sí? Es que eso es increíble. Entonces, son definitivamente unos dioses o unos demonios muy crueles, ¿sí? Entonces, por eso muchos dicen de que
el infierno, a ver, hombre, espérese, yo cierro acá que me está entrando unos sonidos. Muy bien, entonces le estaba diciendo que el infierno es interno, ¿sí? Porque dentro de nuestro interior tenemos una cantidad de luchas a través de unos pensamientos, de unas contradicciones, de unas confusiones, de unas emociones que no somos capaces de manejar. Entonces es ahí donde está nuestro verdadero caos y es ahí donde nosotros tenemos que enfocar nuestra atención para ser consciente de él y también solucionarlo de alguna manera para llegar a una paz interior, ¿sí? Entonces, el problema con esto es que le estamos dando mucho poder, ¿sí? Porque consideramos que, primero que todo, no somos conscientes de ello, ¿sí? Y por otra parte le asignamos poder diciendo que no somos capaces de vencer tal o cual cosa, ¿sí? Ahora hablemos entonces de los pensamientos de debilidad, ¿sí? Nosotros pensamos que muchas cosas son difíciles y ubicamos esos demonios internos en un altar. Entonces, tan difícil dejar esto, tan difícil, o no creo que sea capaz, o por ejemplo, tan bueno que es esto, ¿sí? Estamos asignándoles poderes a cosas externas a nosotros. Nosotros tenemos que afirmar nuestro poder personal. Pues cada vez que tú dices, es difícil, no creo que sea capaz, es que no le encuentro la salida, ¿sí? Estás dándole y asignándole ese poder a ese algo que estás definiendo como difícil o imposible. Porque si tú crees que es difícil, pues entonces así lo es. Entonces así lo es, ¿sí? Hay muchas cosas que les asignamos mucho poder, mucha parte de nuestra energía personal, y una de esas cosas, hablemos de en diferentes pensamientos que nos generan debilidad, la debilidad amorosa, sí, tremendo, sí, porque eso nos consume demasiado tiempo y energía, sí, y es malo, o sea, no hay ningún problema en tanto tú seas retribuido de la misma manera por esa persona, sí, pero muchas veces no somos retribuidos, y más hoy en día, donde le dedicamos tanto tiempo al porno, sí, o al no por, de pronto eso lo subo a YouTube en algunos años, quién sabe. Entonces, o por ejemplo la atención que les brindamos muchas veces a las mujeres de hoy en día, ¿sí? Llámese mujeres de hoy en día porque son muy diferentes a la de hace algunos años. ¿Por qué? Porque hoy en día hay exceso de atención hacia las mujeres, ¿sí? Y fácilmente suben a las redes sociales y todo el mundo es dándole likes, entonces ya no valoran la atención que les brinda un hombre, ¿sí? Y hoy salen a la calle y cientos de hombres la persiguen. En la antigüedad no era tanto así, por temas culturales, sociales, religiosos, pero hoy en día ya todo eso cambió. Por lo tanto, ya una mujer te pide algo y tú llegas y lo ejecutas, ¿sí? Sin dar algo a cambio la otra persona en retribución, y ni siquiera te lo van a agradecer por este exceso de atención que están recibiendo muchas mujeres, ¿sí? Entonces no es malo, tú ayudar a una mujer obviamente forma parte de nuestras naturalezas como hombres, pero hoy en día no es valorado eso, ¿sí? No es valorada esa atención, sino que se ve como debilidad por parte de algunas mujeres, ¿sí? Y les genera narcisismo, en los cuales se consideran personas maravillosas y simplemente por el hecho de existir. Eso está viéndose mucho hoy en día para que le pongamos atención. Entonces ellas lo único que requieren de ti es tu atención, ¿sí? Entonces ellas están ahí, llegas tú, les das tu atención y ya con eso se quedan tranquilas. Ya, como se dice, pasaste, ella ya, como se dice, ya le diste lo que querían de ti, ¿sí? Que es algo de atención. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Lo otro, los vicios, obviamente ya lo hemos hablado mucho, toda la energía que nos consumen los vicios, y no recibimos nada, ¿cierto? Tú te entregas a un vicio, recibes un momentico de placer, pero luego, ¿qué quedó de eso? ¿Sí? Y también la atención a las personas, atención externa que le estamos ofreciendo a las personas de aquello que hacen. Por ejemplo, un vecino que se colocó tal ropa y entonces que tiene tales errores, o como por ejemplo que dirá tal persona, será que se va a enojar. Mira toda la atención que tú estás entregando ahí y no estás recibiendo nada a cambio por ese valioso aporte de atención que tú estás dando, ¿sí? Entonces mucha atención con toda esa energía que se va pensando en las demás personas, ¿sí? Es increíble, ¿sí? Pensando en algo que no va a regresar a ti de alguna manera, ¿sí? Ahora bien, debemos enfocar nuestro potencial, ¿sí? ¿Cómo enfocar nuestro potencial? Pues ya sabemos la importancia de la atención, ¿sí? Entonces, la atención, ya saben,
la atención, el tiempo y tu energía, ¿sí? Entonces, así como nosotros en la antigüedad hicimos crecer a los cultos a través de nuestra atención, esfuerzo, tiempo y energía, asimismo deberíamos coger todo ese cúmulo de atención, de tiempo, de energía e invertirla en nuestro crecimiento, ¿sí? ¿Y cómo sería invertir en nuestro crecimiento? Bueno, pues entonces lo primero es ser consciente de esos demonios internos, de todas esas paradigmas equivocados, de todas esas emociones que no controlamos, y ser consciente, ¿sí? Porque imagínate tú combatir una cosa sin ser conscientes de ella, ¿sí? Pues ya bien difícil es combatir cuando ya somos conscientes, a difícil combatir si no somos conscientes, ¿sí? Entonces identifica cómo se mueven esos patrones de conducta en tu interior, cómo surgen tus acciones, así con los claves que dimos en la clase 8 acerca de los 20 patrones de conducta, ¿sí? Y abandona la atención a las cosas que te perjudican, ¿sí? Así como en la antigüedad o en la modernidad se abandonaron y se olvidaron de los dioses de la antigüedad porque dejaron de ponerle atención, nosotros tenemos que dejarle de poner atención a todas estas cosas que nos están esclavizando, ¿sí? Y dejarlo de alimentar. Si tú dejas de alimentar una conducta, pues entonces esta poco a poco va a perder fuerza, ¿sí? Entonces es eso, ¿sí? Lo segundo, crea confianza en ti mismo. La atención, el tiempo y la energía tú tienes que invertirlas en lo más importante, que eres tú mismo, ¿sí? Entonces conocer obviamente lo que te debilita y empoderar aquello que te da fuerzas. Entonces por ejemplo, reconocer de lo que eres capaz y enfocarte en aquellas cosas que te dan capaz, ¿sí? Entonces en ese sentido, en el que tú le pongas atención, en ese sentido va a aumentar tu fuerza. Entonces pon atención y energía y tiempo a cosas que te generan fuerza, ¿sí? Si tú tienes un proyecto, invierte dinero y fuerza en ello, ¿sí? Para ser retribuido de igual manera. Entonces cree en ti, mire la importancia de creer en ti mismo, ¿sí? Quítale la atención a empoderar cosas que no tienes por qué estarle dando poder, ¿sí? A decir, es que es muy difícil, o esto tan bueno, es que me hace mucha falta. Quítaselo a eso y date esa energía, invierte esa atención en ti mismo, empodérate en ti mismo, porque cuando tú creces y coges toda esa energía para ti mismo, te empoderas y creces en fuerza, ¿sí? Y te vuelves valioso, y las cosas valiosas son buscadas, así como el diamante es buscado y muchos pagan millones. Pues entonces cuando tú eres valioso y invertiste toda tu energía en crecer, en aumentar confianza, en producir cosas, ¿sí? Entonces te has empoderado y has generado valor, ¿sí? La importancia de generar valor tanto interno como externo, ¿sí? Otra cosa en la que tienes que invertir tu energía es obviamente en la solución de tus problemas, ¿sí? Imagina todo el poder que le has asignado a tus problemas, ¿sí? Tienes que cambiar de enfoque y decir, bueno, ya le quito el poder y ahora no tienen poder sobre mí los problemas, ¿sí? Ahora vamos a solucionarlo. Entonces tienes que dedicar tiempo a buscar una solución a esos problemas y aplicar la mayor cantidad de soluciones para lograr vencerlos. ¿Qué es un problema? Un problema es toda la energía que tú le has dado, todo lo que se ha generado a causa de tus acciones y la magnitud que tú le das a ese problema, ¿sí? Si tú dejas de verlo como un problema y ves como un reto, ¿sí? Y no le asignas, qué difícil, qué problema, que estoy triste, que todo eso, dejas de asignarle todo ese poder que le estás asignando, ¿sí? Si tú dices, no, es que es un reto y lo voy a solucionar. Si tú cambias ese enfoque, ¿sí? Le quitas poder al problema y te lo reviertes para ti mismo, te lo estás dando a ti mismo. Entonces, en la medida que tú aumentes, tú aumentas de fuerza y le quitas alimento al problema, entonces tú vas a crecer, el problema va a quedarse ahí y de un momento a otro vas a poder vencerlo por la magnitud de tu fuerza. Es que así es que funciona, ¿sí? Entonces, ¿por qué no superamos muchos de nuestros problemas en nuestra vida? Pues porque entregas toda tu atención a cosas que no te están dando ningún beneficio. Es que ahí está el bendito problema, ¿sí? Entonces, estás apartando los recursos que tú deberías invertir en cosas reales, ¿sí? Que es en ti mismo, en empoderarte, se lo estás dando a cosas que no retribuyen nada para ti,
como son los problemas, como son esos demonios internos, como son las personas externas, como son todas esas cosas que están robando tu atención. Estás dedicando todo tu tiempo a ello y para ti no te estás dedicando nada. Pues entonces que así no hay modo. O sea, es que ¿cómo quieres que se solucionen las cosas? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a conocerte a ti mismo? ¿Cuántos tiempos dedicas a pensar en la solución de un problema? ¿Cuántas horas al día estás dedicando a ello? ¿Sí? ¿Y cuántas horas estás dedicando parte de tu poder personal a todo lo demás? Personas, tus problemas, todas esas cosas que le estás asignando poder. Es que es increíble, ¿sí? Entonces así no hay manera, ¿sí? Entonces, para solucionar un problema tienes que poner delante de ti y como prioridad ese problema y darle hasta que le encuentres solución, ¿sí? Entonces aquí unas claves para conservar esa energía y poderla enfocar de mejor manera, y la primera es que mejora tu enfoque, ¿sí? De pronto estás enfocando toda tu energía para solucionar algo, pero en algo que no es, ¿sí? Si estás invirtiendo tu energía y algo no avanza, si tú no notas un avance, quiere decir que por ahí no es. Tienes que reenfocar tu atención y tu energía en otro punto donde quizás sí sea ese punto para poder vencer un problema o algo, ¿sí? Segundo, evita tus distracciones. Todos esos microtiempos que tú inviertes en consultar el correo electrónico, la red social tal, son absorbidos, te están consumiendo todo ese valioso recurso llamado atención, tiempo y energía, ¿sí? Entonces, si tú vas a entrar a las redes sociales no hay ningún problema con ello, solamente que no te dediques a ello al 100%, dedícale 10 minutos, te ríes un rato y luego regresas a cosas más importantes, ¿sí? También, tercero, evita la fragmentación. Está nuestra mente, nuestros deseos están fragmentados en cientos de cosas que nosotros queremos. Tú quieres esto, tú quieres lo otro, pero al mismo tiempo también quieres esto, te gusta esta, te gusta la otra, te gustan de esta manera, quieres hacer esto. Entonces tienes cientos de deseos y estás fragmentando toda tu atención y tu fuerza en una cosa y en la otra, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Enfocarte como un láser, ¿sí? Quiero esto y me enfoco y pongo por delante esto, ¿sí? Y te dedicas a eso. Entonces, lo otro es que el problema con la atención es que también nos estamos enfocando en cosas que tú crees que debes de hacer porque lo viste en televisión, porque lo leíste en un libro, ¿sí? Entonces en la televisión dice, hay que ser millonarios, pues entonces vamos todos para millonarios. Hay que seducir a todas las chicas, pues entonces venga, vamos a seducirlas, ¿sí? Y resulta que hay cosas más importantes en las que tú tienes que dedicarte en tu vida y que son retos personales, ¿sí? No porque alguien tenga ese reto, tienes que hacer tú, ¿cierto? Aunque puede ser interesante, pero tú tienes que definir qué cosas realmente son importantes en tu vida, ¿sí? Entonces tienes que enfocarte en lo que a ti te corresponde y no en lo que culturalmente o socialmente creemos que deberíamos enfocarnos, ¿sí? Y quinto es utilizar el 95% de toda esa energía que yo les decía que era manejada por el subconsciente, y eso se logra a través de lo que vamos a seguir hablando en este curso, que es la alineación de nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestras acciones, y también la creación de rutinas conscientes, ¿sí? De tal manera que las rutinas ya no actuarían en nuestra contra sino a nuestro favor, porque nosotros somos conscientes de ellas y los efectos que están ejecutando en nuestra vida. Y bueno, ya entonces logré el récord. Tenía presupuestado menos de media hora y sí lo hemos logrado, para que no se nos haga muy extenso el video. Siempre hay mucho tema de qué hablar. Entonces nos vemos en la próxima clase.